Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno, me queda muy bien el rojo. Tengo el pelo más rojo hoy también. Así que hoy es 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte. Hoy es el natalicio 210 de Juan Pablo Duarte. Nació un eh, 26 de enero del año 1813. Juan Pablo Duarte fue uno de los ideólogos precursores, uno de los que se encargó de impulsar la idea de formar una nación, de liberarnos del yugo de 22 años haitiano y bueno, la historia de Duarte, si hay algo que yo debo de reconocer, es que Duarte ha sido muy manoseado, pero de una forma un tanto esotérica, un tanto lejana. A veces me ha tocado aquí hablar del tema de Duarte. Y obviamente, todos los que nacimos en la década de los 80 o antes, nos tocó en la escuela tener que, aunque sea, leer unas cuantas páginas del libro El Cristo de la Libertad, escrito por Joaquín Balaguer, considerada una de las biografías más completas sobre Juan Pablo Duarte. Hay otras biografías que se han escrito. Duarte es uno de los personajes, repito, más manoseados de la República Dominicana, pero yo creo que han querido, tal vez por culpa, tal vez porque en los años posteriores a la independencia no se le dio el espacio ni el trato que tal vez otros libertadores en otros países sí recibieron y que en República Dominicana tal vez Duarte no lo recibió. Desconozco el contexto, eran hombres con intereses diferentes, pero con un propósito afín, lo que estaban luchando por la independencia dominicana, y obviamente uno pues conoce a medias porque no todo está al 100% documentado. Sabemos de anécdotas, de historias, de hechos testimoniales que pudieron haber sucedido. Recuerdo que uno de los más recientes fue en el 2017, que estuve en el parquecito este que hay en Baní, donde Duarte y Santana se reunieron cuando Santana se dirigía hacia Azo a comandar una batalla, y Santana, según me comentó esa persona que conoce bastante bien la historia, le dijo tres vainas ahí a Duarte, y Duarte de ahí se devolvió y se fue de la isla. Pero Duarte es un personaje cumbre, importantísimo, que debe de ser estudiado, conocido, no solamente por lo que su ideario eh, logró que se concretizara. Parte de las ideas que él tenía han dado como resultado lo que hoy es República Dominicana, las ideas de otros tantos hombres también, y fueron muchos los hombres que batallaron y lucharon para ir convirtiendo poco a poco esto en un país. Eso es innegable, pero no hay país sin Duarte, no hay república sin ese joven inquieto que a sus 20 años llegó cargado de inquietudes y empezó a accionar de maneras diferentes a través de sus círculos, y a impulsar la idea de que debía lograrse una república dominicana, que debía de lograrse una nación propia, que debíamos tener, no sé si está bien conjugado, eh, una patria, una identidad propia, y que esos 22 años de ese aborto, de fusión de la isla, llevado a cabo por los vecinos de entonces, y por el abandono prácticamente de este lado de la isla, echada a su suerte por los españoles, porque estaban más concentrados en otras colonias más ricas. República Dominicana en ese momento no ofrecía más que un valor estratégico de un punto medio entre tantas tierras que los españoles en ese momento tenían que defender, y que el mundo en ese momento estaba ya configurándose en otra dirección. Teníamos una potencia en ciernes que se había liberado hacía muy poco tiempo, un poco menos de 50 años, que era Estados Unidos. Hablamos de 1821, 1822, por ahí, cuando nos invaden. Los españoles estaban mamándose las tetas entre ellos, y bueno, en ese contexto, Juan Pablo Duarte y muchísimos jóvenes más dicen, bueno, es que esto no lo aguanta nadie. Si otros países se han liberado, pues República Dominicana ha de hacerlo.
Hay un mito mal contado de que Bolívar fue un hombre que apoyó o que le brindó algún apoyo al movimiento independentista dominicano, nada más falso. En el archivo de la Nación están todas las cartas enviadas por Duarte pidiendo ayuda y solicitando ayuda a países que ya se habían independizado y que representaban algún tipo de auxilio y no lo hicieron. Bueno, tenían compromisos militares y políticos con el invasor de entonces y ellos honraron esos compromisos. Ciertamente luego más adelante pues eso cambió y ya cuando se da la independencia Duarte termina viviendo en Venezuela. Venezuela terminó ya en ese momento, ya había pasado por un proceso de división, surge Colombia, surge Ecuador, surge Venezuela y Duarte termina muriendo a finales del año 1876 en Venezuela. El personaje de Duarte es complicado analizarlo, porque, repito, tal vez producto de la misma culpa de haberlo tratado como se le trató, de haberlo marginado como se le marginó durante mucho tiempo. Tal vez ha surgido un sentimiento dentro de la intelectualidad de querer convertir a Duarte, de elevarlo casi a la estatura de Jesucristo. Y, y bueno, no tiene que ver nada con, con el título del libro de Joaquín Balaguer, que más al contrario muestra un Duarte mucho más humano, se concentra en el Duarte, en el humano, en la persona, pero obviamente el ideario de Duarte potente, fuertísimo, pues lleva a que uno, esa idea que nos ha dado la dicha de tener el país que tenemos hoy en día, con sus defectos y con las muchísimas virtudes que tenemos como país, como nación y como cultura también. Ese país, esa elevación de Duarte a esa estatura, obviamente, no ha permitido que podamos entender el humano, que podamos comprenderlo, humanizarlo para comprenderlo, humanizarlo para poder apreciarlo mucho más, sentirlo más cercano de lo que lo sentimos, porque lo hemos convertido más que en un referente, lo hemos convertido en un mito. Y mi crítica ha sido siempre que se habla del ideario de Duarte, cuando yo me siento a hablar con amigos que estudian y conocen bastante bien la historia de Duarte, y que busco que me hablen con honestidad sobre el personaje, porque es interesante la gente que le ha dedicado tiempo a estudiar el personaje, qué nos puede enseñar la historia de Juan Pablo Duarte. Y hay muchas cuestiones desde el aspecto, desde el enfoque humano, que nos puede aportar muchísimo a nosotros, a aprender del personaje, del humano, del Juan Pablo Duarte falible, del Juan Pablo Duarte que yerra, del Juan Pablo Duarte que sueña, pero que su sueño a veces está fuera del alcance de lo que es posible en el momento, pero que no deja de luchar por eso y que nosotros mismos podamos aprender y revisar nuestras propias ideas, nuestros propios objetivos y el compromiso con esas ideas y qué tanto debemos de luchar para poder alcanzar lo que nos propongamos. Yo creo que convertir a Duarte en un mito aporta poco a la figura de Duarte. Creo que convertir a Duarte en un ser intocable nos aleja y nos abstrae del sentimiento que debemos de desarrollar, el vínculo emocional con la patria que nos ha visto nacer, que poco o mucho también hemos ayudado a mantener viva y que hemos aportado con nuestro pequeño granito de arena para que siga el camino de convertirse en una gran nación. Juan Pablo Duarte debe de ser estudiado, obviamente, debe de ser discutido, debe de ser analizado, debe de ser disputarnos nuestras propias concepciones sobre lo que hemos conocido y los conceptos que nos hemos creado, ponerlos sobre la mesa y discutirlos, porque discutirlos nos va a permitir aprender más, porque cuando tengamos de frente a alguien que tenga un concepto mucho más profundo que el nuestro, pues podrá compartirnos esas
esas concepciones profundas, producto del conocimiento y el estudio del personaje, que tal vez no tengamos nosotros. Duarte hoy cumple 210 años y si hay algo que yo me he resistido, 210 años de haber nacido, si hay algo que yo me he resistido desde que estoy en la escuela, eh, lo, lo reflexioné viendo otros personajes de la historia que eran tratados de manera distinta, que eran vistos con sus defectos eran discutidos. Hablo de, por ejemplo, Abraham Lincoln, eh, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, personajes como Simón Bolívar, José de San Martín, el mismo padre fundador de México, que son personajes que uno tiene que manosear en la escuela y la historia se cuenta distinta de ellos, versus la de Duarte que es casi en un pedestal. Y entonces uno dice, pero es que no me parece que un humano sea tan perfecto. Duarte no lo era, no lo podía ser, porque era humano, aunque fuera brillante, que lo era. Pero debemos de conocer al humano para poder comprender la dimensión de la idea, del ideario, que era maravilloso. Y es ahí donde ahorita me desvié cuando hablamos del ideario de Duarte, que nos quedamos en las ramas y no decimos esta idea que Duarte tenía sobre este asunto, discutirla y profundizarla, porque tal vez así nos convertimos en mejores dominicanos, entendiendo la dimensión humana e histórica de quienes lucharon por liberarnos del yugo opresor durante 22 años haitiano. Esa dictadura terrible, que fue terrible, fueron 22 años terribles, malditos, y ellos ayudaron a que eso desapareciera. Cuando hablo del ideario de Duarte no me quedo solamente en él, también hay otros personajes sacrificados de nuestra historia. Francisco de Rosario Sánchez, que también acompañó a Duarte en esa lucha, y ahí está Ramón Matías Mella, como tal vez la decisión, un decreto de un presidente para determinar quién es el padre de la patria. Termina diciendo, bueno, pues no es uno, sino tres. A finales de los 1800 se toma esta decisión que algunos la discuten y algunos dicen que fue como una decisión salomónica. Otros tal vez plantean que Duarte tal vez fue el precursor de la libertad dominicana, pero que el padre real de la patria es Gregorio Luperón, porque Gregorio Luperón en la guerra restauradora logra lo que consumar, concretizar la república que hoy somos en el año 1860 y pico, cuando se completa la guerra de restauración en contra de los españoles que vinieron a República Dominicana traídos por un grupo de tigres que entendían que para esto poder sobrevivir como nación necesitaba la protección de una potencia. Ciertamente es complejo discutirlo, pero no tengan miedo de cuestionar, no tengan miedo de hablar. Si hay algo que yo le critico al Instituto Duartiano, es que el Instituto Duartiano es como una especie de santa inquisición, que cada vez que uno toca cualquier asunto que tiene que ver con Juan Pablo Duarte, que pueda cuestionar cualquier cuestión o criterio de Duarte, salen ellos como una jauría de lobos hambrientos a caerle encima a todo el que cuestione. Una cosa es irrespetar, una cosa es mancillar, tirar por el suelo tal vez a la persona, al humano, sin ningún propósito más que irrespetar. Pero no es irrespetar hacerse preguntas sobre la vida personal o preguntarse si esa devoción por sus ideas fue lo que llevó a esto o fue sencillamente hierros humanos que cometió el hombre. O sea, uno tiene derecho a eso y no debemos de tener miedo. Lo que debemos es no solamente discutirlo, sino también reconocerlo a pesar de sus errores con una dimensión excepcional que permitió convertir a República, que permitió que lográramos empezar a construir su ideario, las ideas, desde que él plantea la primera inquietud y ya todas las ideas que se desprenden y que él va dejando escritas
eh, en lo que hoy somos, en el país que nos hemos convertido. Yo me siento muy orgulloso de mi país, me siento muy orgulloso de nuestra historia, de la historia de las páginas oscuras, de las páginas gloriosas, porque sin unas ni otras no hubiésemos llegado a la conclusión, no hubiésemos consensuado el tratar de convertirnos en algo mejor de lo que éramos. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con la historia dominicana es importante y tiene que ser valorado para poder apreciar lo que somos hoy. Juan Pablo Duarte dio su vida, entregó su vida a esa idea que hoy es un hecho. Y hoy, 26 de enero, se celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte. Y yo quiero celebrarlo hoy y beberme romo el lunes. Así que nos vemos en un próximo video.